¿Hay acaso soledad más punzante que la compartida con los propios fantasmas en el silencio de un piso donde cada objeto susurra un nombre ausente? Arturo Benavides, a sus 73 años, conocía bien esa pregunta. Cada mañana, el sol de Salamanca, al filtrarse por los visillos de su apartamento en el casco histórico, parecía iluminar no tanto la estancia como el vacío dejado por Elena, su esposa, durante casi medio siglo. Las yemas de sus dedos, deformadas por una artritis incipiente, rozaban la portada de un Quevedo o un Garcilaso, buscando un consuelo que las palabras impresas ya solo ofrecían a medias. Catedrático de historia jubilado, su mundo, antes vibrante con el murmullo de las aulas de la Universidad Pontificia y los debates apasionados, se había encogido hasta los límites de aquellas paredes tapizadas de libros y recuerdos. Los paseos por la Rúa Mayor eran ahora más lentos, la mirada más absorta en las doradas piedras centenarias que en los rostros apresurados de los estudiantes. La Plaza Mayor, antaño escenario de encuentros y tertulias, era un lienzo melancólico donde proyectaba sus nostalgias. «Papá, ¿has comido bien? ¿Has salido hoy?». La voz de Clara, su hija, llegaba a través del teléfono desde Sevilla, cargada de un cariño que no lograba disipar del todo la preocupación. Clara era médica, una vida absorbida por guardias y urgencias, y la distancia física pesaba. «Sí, hija, sí». Un poco de fruta, un paseo hasta la clerecía. «No te apures», mentía Arturo con la misma facilidad con la que respiraba para no añadirle más cargas. Fueron sus nietos adolescentes, en una de sus visitas veraniegas, quienes le instalaron la tableta y le crearon un perfil en Alma Cultural, una plataforma online para conectar con personas de intereses afines. «Abuelo, así no te aburres, puedes charlar de tus cosas de historia», le habían dicho con esa suficiencia encantadora de la juventud. Arturo, por complacerlos, la había encendido un par de veces, navegando con la torpeza de un explorador en tierra ignota. Una tarde de otoño, con el cielo plomizo encapotando Salamanca y el frío húmedo calando los huesos, mientras una sonata de Scarlatti flotaba tristemente desde el viejo tocadiscos, un pequeño icono parpadeó en la pantalla de la tableta. Un mensaje. Lo abrió con desgana, esperando alguna notificación insulsa de la plataforma. «Estimado Arturo Benavides», comenzaba el texto, en un castellano impecable, casi académico. «He encontrado su perfil a través de una búsqueda de aficionados a la historia del Renacimiento español y me ha parecido sumamente interesante. Soy Sofía Lombardi, historiadora del arte, italiana, aunque actualmente resido temporalmente en Florencia. Siempre he sentido una profunda admiración por Salamanca, cuna de saber y belleza. Quizás podríamos intercambiar algunas impresiones. Cordialmente, Sofía». El perfil de Sofía Lombardi mostraba la fotografía de una mujer de unos 65 años, de rasgos serenos y una mirada inteligente que parecía contemplar el mundo con una mezcla de sabiduría y melancolía. Su cabello, de un elegante color plata, estaba recogido con sencillez. En otras fotos se la veía en lo que parecían bibliotecas antiguas o jardines cuidados, siempre con un aire de refinamiento discreto. Arturo sintió una punzada de curiosidad, una chispa que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Una colega italiana interesada en Salamanca? La idea le resultó atractiva. Releyó el mensaje. Cuna de saber y belleza. Sí, así era su ciudad. Tras una breve vacilación, sus dedos algo torpes comenzaron a teclear una respuesta. Current Part Characters 3988, Total Characters 3988. La respuesta de Arturo fue cauta, formal, pero no exenta de una cierta calidez. Agradeció el interés de la señora Lombardi y se ofreció a compartir sus modestos conocimientos sobre la ciudad que tanto amaba. La réplica de Sofía no se hizo esperar. Fue el inicio de una correspondencia que con una celeridad asombrosa trascendió la mera cortesía académica. Sofía resultó ser una interlocutora excepcional. Sus correos electrónicos extensos y elocuentes destilaban una erudición que fascinaba a Arturo. Discutían sobre la fachada plateresca de la universidad, el simbolismo oculto en las pinturas de Fernando Gallego o las intrigas palaciegas en la corte de los reyes católicos. Ella citaba a Fray Luis de León con la misma naturalidad con la que él evocaba a Unamuno. Arturo se sentía comprendido, estimulado intelectualmente de una forma que creía perdida para siempre. Era como si Sofía hubiese abierto una ventana en la habitación cerrada de su soledad, dejando entrar una luz nueva y vivificante. Pronto la formalidad del estimado Arturo y apreciada Sofía dio paso a un tuteo cómplice.
Ella le enviaba fotografías de su estudio en Florencia, atestado de libros y legajos o de manuscritos antiguos que estaba catalogando. Él, a su vez, describía con detalle sus paseos por el puente romano al atardecer, o el eco de sus pasos en la nave silenciosa de la Catedral Vieja. La rutina de Arturo se transformó. Las mañanas ya no eran un lento deambular por la casa, sino una espera ansiosa frente a la tableta. El primer café del día lo tomaba revisando si había llegado un nuevo mensaje de Sofía. Descuidó sus lecturas habituales, las visitas a la biblioteca de la Casa de las Conchas. El mundo exterior, con sus pequeñas obligaciones y sus placeres sencillos, palidecía ante la intensidad de aquella conexión virtual. Clara, en sus llamadas telefónicas, notó el cambio. La voz de su padre sonaba más animada, casi juvenil. «Pareces contento, papá. ¿Alguna novedad?» «Nada, hija. El otoño en Salamanca, ya sabes que siempre inspira», respondía él, evasivo. No quería compartir aquel tesoro recién descubierto. Temía que la lógica pragmática de Clara pudiera empañarlo. Manuel, su viejo amigo y compañero de partidas de mus en el bar del casino de Salamanca, también percibió la diferencia. Arturo llegaba tarde o no llegaba a sus citas. Cuando lo hacía estaba distraído, con la mirada perdida, como si escuchara otra conversación en su interior. «Andas en las nubes, Arturo», le espetó un día Manuel mientras recogía las cartas. «¿Te ha tocado la lotería o qué?» Arturo sonrió enigmáticamente. «Algo mejor, Manuel. Algo mucho mejor». Fue entonces cuando Sofía comenzó a deslizar con delicadeza las primeras sombras en aquel idilio intelectual. Hablaba de un pequeño contratiempo con la catalogación de unos documentos muy valiosos, de una disputa legal con una galería de arte poco escrupulosa en Nicosia que le estaba causando un estrés considerable. Eran menciones al pasar, entretejidas en sus disquisiciones sobre el arte mudéjar o la poesía de San Juan de la Cruz. Arturo las recibía con una mezcla de preocupación y un incipiente deseo de ayudar, de ser útil a aquella mujer que tanto le aportaba. La primera petición directa llegó envuelta en una narrativa de urgencia y desamparo. «Mi querido Arturo», escribió Sofía, «me encuentro en una situación terriblemente embarazosa y delicada. Unos manuscritos del siglo XV, una herencia de mi difunto esposo, están retenidos en una aduana en Chipre por una tasa imprevista y francamente abusiva. Necesito urgentemente 800 euros para liberarlos y evitar perder una colección de valor incalculable. Te prometo, por mi honor, que te los devolveré en cuanto resuelva el bloqueo de mis fondos en un banco suizo, cosa de días. Me siento tan avergonzada de pedirte esto, pero eres la única persona en quien confío plenamente». Arturo releyó el mensaje varias veces. 800 euros. No era una fortuna, pero tampoco una cantidad insignificante para su pensión de jubilado. Sintió una punzada de duda, un eco de la prudencia que siempre lo había caracterizado. Pero luego pensó en Sofía, en su inteligencia, en su aparente vulnerabilidad, en la conexión única que habían forjado. ¿Cómo negarle ayuda a una colega, a una amiga del alma en apuros? Racionalizó la situación. Era una inversión en su felicidad, un gesto noble hacia una mujer excepcional. Acudió a su sucursal del Banco Santander en la calle Zamora y con un leve temblor en las manos realizó la transferencia a una cuenta con un titular chipriota cuyo nombre no le decía nada. «Es para los gastos del intermediario», le había explicado Sofía. Los 800 euros parecieron desvanecerse en el laberinto burocrático chipriota sin surtir el efecto deseado. Los problemas de Sofía no solo no disminuyeron, sino que se multiplicaron con una creatividad alarmante. Un viaje inesperado a Malta para reunirse con un experto en paleografía que requería 1.500 euros para billetes y dietas. Un soborno ineludible para agilizar trámites en una aduana corrupta en La Valeta que ascendía a 3.000. Luego los gastos médicos imprevistos de una vieja tía en Palermo, su única familia viva, que dependía enteramente de ella y para la cual necesitaba 2.000 euros más con urgencia. Cada nueva petición llegaba acompañada de promesas cada vez más elaboradas de una devolución inminente, de un futuro donde, una vez resueltos todos aquellos desagradables contratiempos, podrían finalmente conocerse en Salamanca. Quizás incluso colaborar en algún proyecto cultural juntos. Cada nueva petición llegaba acompañada de promesas cada vez más elaboradas de una devolución inminente, de un futuro donde, una vez resueltos todos aquellos desagradables contratiempos, podrían finalmente conocerse en Salamanca.
Arturo, atrapado en una espiral de esperanza y ansiedad, comenzó a utilizar los ahorros que tenía destinados a las reparaciones del tejado de su piso. Luego los que había guardado con ilusión para un viaje a las Rías Baixas con sus nietos el próximo verano. La tableta se convirtió en el epicentro de su existencia. Los mensajes de Sofía eran lo primero que buscaba al despertar y lo último que leía antes de un sueño intranquilo. Cuando Arturo, en algún momento de lucidez o acuciado por la merma de sus ahorros, osaba expresar alguna duda o sugerir una videollamada. «Querida Sofía, me gustaría tanto ponerle cara a tu voz, aunque sea un instante». Ella siempre encontraba una excusa convincente. «Ay, mi Arturo, la conexión en este pequeño hotel de Nicosia es terrible. Apenas puedo enviar correos». O bien, «Mi aspecto no es el mejor, querido. Estoy tan angustiada y he dormido tan poco. No quisiera que me vieras así». Si la duda de Arturo persistía, Sofía recurría a la manipulación emocional con una maestría consumada. Fingía sentirse profundamente herida por su desconfianza. «Es que no crees en mi palabra, Arturo, después de todo lo que hemos compartido». O insinuaba, con una tristeza infinita, la posibilidad de cortar la comunicación. «Quizás es mejor así. No quiero ser una carga para ti. Si no puedes contar con mi apoyo incondicional, tal vez esta amistad no tiene el fundamento que yo creía». Arturo, aterrorizado ante la idea de perder aquella conexión que se había vuelto vital para él, retrocedía, se disculpaba profusamente y redoblaba su apoyo financiero y emocional. Se aisló progresivamente. Las llamadas de Clara se volvieron tensas. «Papá, te noto raro». «¿Estás seguro de que todo va bien? ¿Necesitas algo?» «Todo perfecto, hija. Solo un poco cansado. Son unas derramas del edificio. Ya sabes, un gasto imprevisto», mentía, sintiendo una punzada de vergüenza. A Manuel apenas lo veía. Cuando coincidían en el bar, Arturo estaba callado, con la mirada huidiza. Su salud comenzó a resentirse. Dormía mal, apenas probaba bocado. La pulcritud de su vestimenta, antaño impecable, mostraba un leve descuido. Las camisas de tonos pastel parecían más holgadas sobre su complexión adelgazada. Clara, preocupada por el tono desesperado de su padre en una de sus últimas llamadas, donde él había mencionado vagamente la necesidad de conseguir un dinero extra, decidió viajar a Salamanca sin previo aviso. Llegó una fría mañana de febrero. Encontró a Arturo visiblemente desmejorado, ojeroso y con una febril obsesión por la tableta que sostenía entre sus manos temblorosas. «Papá, ¿qué te pasa? Estás hecho un desastre». Arturo intentó restarle importancia, pero Clara no se dejó engañar. Mientras él preparaba un café aguado en la cocina, ella echó un vistazo discreto a la mesa del salón. Junto a la tableta había un extracto bancario reciente. Lo cogió con disimulo. Sus ojos se abrieron con espanto al ver la sucesión de transferencias a cuentas extranjeras con conceptos vagos como ayuda gestión documentos o soporte gastos legales Chipre. Las sumas eran considerables. Un escalofrío recorrió su espalda. «Papá, ¿qué es esto? ¿A quién le estás enviando tanto dinero?» Arturo se puso pálido. Intentó una excusa torpe sobre una inversión en arte antiguo, algo muy prometedor. Pero la mirada de Clara, una mezcla de angustia y determinación, le hizo comprender que el engaño no podría sostenerse mucho más tiempo. La conversación fue tensa, dolorosa. Arturo, acorralado, se aferraba a la imagen idealizada de Sofía, a sus promesas, a la conexión intelectual que creía haber encontrado. «No lo entiendes, Clara. Sofía es una mujer excepcional, una erudita. Está pasando por un mal momento, pero todo se va a solucionar. Me devolverá cada céntimo, y con creces». «Papá, por favor, escúchame», suplicó Clara con la voz entrecortada. «Esta mujer no existe. Es una estafa. Hay cientos de casos como el tuyo. Personas que se aprovechan de la soledad, de la buena fe». Arturo se negó a escuchar. Se levantó paseando nervioso por el pequeño salón, gesticulando. «Tú no la conoces. Sus cartas, sus conocimientos. Nadie puede fingir eso». Clara sintió una oleada de impotencia, pero también una determinación férrea. No iba a abandonar a su padre, a aquella depredadora. De vuelta en Sevilla, Clara compartió sus temores y el extracto bancario con su marido Javier, que era abogado. Juntos comenzaron a investigar. El nombre Sofía Lombardi, asociado a la historia del arte, no arrojaba resultados concluyentes más allá de algunos perfiles genéricos en redes sociales poco activas. Pero Javier tuvo una idea. Recordó que Clara había mencionado que su padre le había mostrado alguna vez con orgullo una foto de Sofía en la tableta. «¿Tienes alguna de esas fotos? ¿O recuerdas cómo era?»
Clara había tenido la precaución durante su visita de fotografiar discretamente la pantalla de la tableta de su padre mientras él no miraba, capturando un par de las imágenes del perfil de Sofía. Se las envió a Javier. Utilizando herramientas de búsqueda inversa de imágenes, Javier no tardó en descubrir la verdad. Las fotografías de la elegante Sofía Lombardi pertenecían en realidad a una catedrática de literatura comparada de una universidad de Sofía, Bulgaria. Una mujer real con una vida académica pública y completamente ajena a cualquier trama de manuscritos chipriotas o inversiones florentinas. La académica búlgara tenía un blog, publicaba artículos, participaba en congresos. No había rastro de Italia, ni de historia del arte, ni de viudez reciente. Javier encontró también foros de víctimas de estafas sentimentales donde se describían modus operandi escalofriantemente similares. El contacto inicial a través de plataformas culturales, la rápida intimidad intelectual, los problemas financieros en el extranjero, las promesas de un futuro juntos. El perfil del estafador era camaleónico, adaptándose a los intereses de la víctima. Mientras tanto, en Salamanca, Sofía preparaba el golpe de gracia. «Mi adorado Arturo», escribió en un mensaje cargado de una excitación febril. «Tengo noticias maravillosas. Por fin, después de tanta lucha, estoy a punto de cerrar la venta de mis valiosos manuscritos. Un coleccionista privado de Nueva York, un hombre de gran fortuna y sensibilidad, ha hecho una oferta extraordinaria. Nuestros problemas se acabarán para siempre. Solo necesito una última, pequeñísima inversión de tu parte, 10.000 euros. Es para cubrir los gastos de tasación final por un experto de Sotheby's, el seguro especial y el envío transatlántico. Te juro, mi amor, que en 2 semanas a más tardar estaré en Salamanca. Te devolveré cada euro que tan generosamente me has adelantado, con intereses. Y entonces, mi Arturo, podremos planificar nuestro futuro juntos. ¿Te imaginas? Una pequeña fundación cultural en tu amada Salamanca, dedicada a nuestros estudios. 10.000 euros. Arturo sintió un vértigo helado. Había agotado casi todos sus ahorros. Para conseguir esa suma tendría que vender las pocas acciones del Banco Santander que le quedaban, un pequeño legado de Elena, o peor aún, pedir un crédito personal rápido, algo que en su vida había contemplado. Pero la promesa de Sofía, la visión de un futuro compartido, de la llegada inminente de aquella mujer que había devuelto el color a su existencia, era demasiado poderosa, demasiado seductora. La angustia financiera luchaba en su interior con una esperanza desesperada. Clara, al conocer los hallazgos de Javier, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La evidencia era irrefutable. Su padre estaba siendo víctima de un engaño cruel y calculado. No había tiempo que perder. Compró el primer billete de tren a Salamanca. Durante el viaje repasó mentalmente cómo abordar a su padre, cómo presentarle la verdad sin destrozarlo por completo, aunque sabía que el dolor sería inevitable. Arturo, pálido y con las manos temblorosas, estaba sentado frente al director de su sucursal bancaria de toda la vida, en la Plaza de los Bandos. Sobre la mesa, los papeles para la solicitud de un crédito personal de 10.000 euros. El director, un hombre joven que conocía a Arturo desde niño, lo miraba con una mezcla de profesionalidad y preocupación mal disimulada. «Don Arturo, ¿está seguro de esto? Un crédito a su edad. ¿Puedo preguntarle, si no es indiscreción, para qué necesita esta suma con tanta urgencia?» Arturo balbuceó algo sobre una oportunidad de inversión única, muy rentable. Estaba a punto de estampar su firma cuando la puerta del despacho se abrió bruscamente. Era Clara. Los ojos de Arturo se encontraron con los de su hija, y en ellos vio una mezcla de angustia, amor y una determinación inquebrantable. Clara llevaba una carpeta bajo el brazo. «Papá, tenemos que hablar, ahora mismo». El director del banco, percibiendo la tensión, se retiró discretamente. «Clara, ¿qué haces aquí? ¿No estabas en Sevilla?» La voz de Arturo era un hilo tembloroso. «He venido por ti, papá. Por favor, no firmes nada. Escúchame». La confrontación fue brutal, desgarradora. Arturo al principio se atrincheró en la negación. Defendió a Sofía con una vehemencia desesperada, acusando a Clara de no entender, de querer destruir su felicidad. «No sabes lo que dices. Sofía es real. Su amor es real». Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con la voz firme, abrió la carpeta. Le mostró las fotografías de la académica búlgara, su biografía, sus publicaciones. Le leyó testimonios de otras víctimas, calcados a la historia de Sofía. Le señaló las inconsistencias en los relatos de la estafadora.
las imposibilidades geográficas y legales de sus supuestas transacciones de arte. «Papá, mírame, te quiero más que a nada en este mundo, y te están engañando, te están destrozando la vida. Esta mujer, esta Sofía, es un fantasma creado para robarte». Cada palabra de Clara era un mazazo. Arturo escuchaba, con el rostro desencajado, el color huyendo de sus mejillas. Las evidencias eran abrumadoras, irrefutables. La imagen idealizada de Sofía, aquella compañera intelectual, aquella alma gemela, comenzó a resquebrajarse, a desmoronarse, revelando un vacío aterrador. El castillo de naipes de sus ilusiones se venía abajo con estrépito. Finalmente Arturo se derrumbó. Un sollozo ronco escapó de su pecho, seguido de otros. Se cubrió el rostro con las manos, sacudido por una congoja que lo ahogaba. No era solo el dinero perdido, la ruina de sus ahorros de toda una vida. Era la traición a su inteligencia, a su formación, a su confianza en la palabra dada. Era la burla cruel a su soledad, la profanación de sus anhelos más íntimos. La vergüenza lo consumía, una vergüenza profunda, lacerante, por haber sido tan crédulo, tan ciego. Clara lo abrazó, lo sostuvo mientras él lloraba como un niño desamparado. No hubo reproches, solo el consuelo callado de su amor filial. Lo sacó del banco, casi a rastras, y lo llevó de vuelta a su piso en el casco histórico, aquel escenario de sus sueños rotos. Al día siguiente, acompañó a su padre a la comisaría de policía de la calle Jardines. El inspector que les tomó declaración fue amable, pero brutalmente honesto sobre las escasas, casi nulas, posibilidades de recuperar el dinero o de identificar a los estafadores, que seguramente operaban desde algún país lejano, protegidos por el anonimato de la red. Para Arturo, la denuncia fue un trámite doloroso, la constatación oficial de su propia estupidez, como él mismo murmuraba. Esa tarde, mientras Arturo yacía en su sillón con la mirada perdida en el techo y el alma hecha jirones, sonó el timbre. Era Manuel. Venía con una botella de vino de toro y 2 vasos. Se sentó en silencio junto a su amigo, le sirvió una copa. «Hay cosas peores, Arturo», dijo Manuel con su habitual laconismo, pero con una calidez inusual en su voz. «Y los amigos estamos para esto, para las buenas, para las malas y para las muy jodidas». Arturo lo miró, y por primera vez en muchas horas, una lágrima que no era solo de desesperación rodó por su mejilla. Era una lágrima de gratitud. Los meses siguientes fueron un purgatorio. Arturo se sumió en una apatía gris, una desconfianza universal. El mundo le parecía un lugar hostil, lleno de trampas y engaños. Se avergonzaba de salir a la calle, de encontrarse con conocidos. ¿Sabrían lo que le había pasado? ¿Se reirían de su ingenuidad? Clara lo llamaba a diario desde Sevilla y viajaba a Salamanca cada fin de semana que sus guardias se lo permitían. Lo sacaba a pasear por la orilla del Tormes. Intentaba animarlo a retomar sus antiguas aficiones, a visitar el casino de Salamanca, aquel club social donde solía pasar las tardes leyendo el periódico y charlando con otros jubilados. Manuel también era una presencia constante, apareciendo con cualquier excusa para obligarlo a dar una vuelta, a tomar un café en la Plaza Mayor, a escuchar, simplemente a escuchar sin juzgar. Current Part Characters 3996, Total Characters 1976. Poco a poco, muy lentamente, la herida comenzó a cicatrizar, aunque la marca sería imborrable. Un día, mientras ordenaba sus estanterías, sus dedos tropezaron con un viejo volumen sobre las grandes falsificaciones de la historia. El caso de la donación de Constantino, los diarios de Hitler, las pinturas de Elmir de Ori. Una idea, tímida al principio, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si escribiera sobre ello? No sobre su propia y humillante experiencia, sino sobre cómo la necesidad de creer, el anhelo de lo extraordinario o la simple vanidad pueden cegar incluso a las mentes más preparadas. Sacó sus viejos cuadernos de notas, sus plumas estilográficas. Al principio, las palabras fluían con dificultad, cargadas de amargura, pero a medida que se sumergía en la investigación, en la reconstrucción de aquellos engaños históricos, sintió que algo en su interior comenzaba a moverse. Era una forma de procesar su propio trauma, de exorcizar sus demonios, de transformar el dolor en conocimiento. Su formación como historiador, su amor por el detalle y el análisis riguroso, le ofrecían un camino para reconectar consigo mismo, con su verdadera identidad, aquella que la estafa había intentado arrebatarle. El verano siguiente encontró a Arturo sentado en un banco del huerto de Calixto y Melibea, aquel rincón mágico de Salamanca cargado de resonancias literarias.
El sol de la tarde doraba las murallas antiguas y el aroma de los cipreses impregnaba el aire. Tenía un cuaderno sobre las rodillas, donde había estado escribiendo durante horas. Lo cerró con una leve sonrisa. Observó a una pareja de turistas que se hacían fotografías junto al pozo, ajenos a todo, inmersos en su propia burbuja de felicidad. La tristeza residual seguía ahí, como un eco lejano en su alma. Pero ya no era la protagonista. Había perdido mucho dinero, sí, y una parte de su inocencia. Pero había ganado una comprensión más profunda, aunque dolorosa, de la naturaleza humana, de sus propias vulnerabilidades. Y sobre todo, había redescubierto el valor incalculable de los afectos reales, el amor incondicional de Clara, la lealtad inquebrantable de Manuel. Sacó de su bolsillo una pequeña castañuela de madera que estaba tallando con esmero para su nieta pequeña. La acarició con los dedos. La vida, a pesar de sus crueldades, seguía ofreciendo pequeñas y auténticas bellezas, destellos de luz en la oscuridad. La soledad seguía siendo una compañera, inherente a su viudez y a su edad, pero ya no buscaba llenarla con fantasmas digitales ni con promesas vacías llegadas del ciberespacio. Había aprendido, a un precio muy alto, que las únicas conexiones que verdaderamente nutren el alma son aquellas que se pueden tocar, mirar a los ojos, abrazar. Su trabajo sobre las falsificaciones históricas avanzaba. Quizás nunca lo publicaría, quizás solo sería para él, como un testamento de su propia supervivencia. Pero al escribir, al investigar, al analizar, sentía que recuperaba una parte de su dignidad, de su propósito. Y a veces, en las noches de insomnio, cuando el recuerdo de Sofía amenazaba con volver, Arturo encendía la luz, abría su cuaderno y se sumergía en las vidas de otros engañados, de otros falsificadores, encontrando en sus historias un extraño consuelo, la certeza de no estar solo en el vasto teatro de las ilusiones y los desengaños humanos. La pregunta que resonaba en su cabeza ya no era la de la soledad punzante. Ahora, a veces, se preguntaba, ¿qué pasaría si pudiera usar esta amarga lección para algo más? Si su experiencia, compartida de alguna forma anónima y discreta, pudiera evitar que otros cayeran en la misma trampa. La idea era apenas un susurro, pero estaba allí, como una semilla plantada en tierra fértil, esperando el momento adecuado para germinar. Quizás, solo quizás, su dolor podría transformarse en una pequeña luz para otros. Los años siguientes no borraron la cicatriz, pero Arturo aprendió a convivir con ella. La escritura se convirtió en su refugio y de manera inesperada en un puente. Terminó su ensayo sobre las grandes falsificaciones, no con la intención de publicarlo, sino como un ejercicio catártico. Sin embargo, un día, releyéndolo, sintió que había algo más allí, algo que trascendía su propia historia. Recordó los foros que Javier le había mostrado, aquellos espacios virtuales donde las víctimas compartían sus historias de engaño y dolor. Con una mezcla de temor y una nueva y cauta curiosidad, volvió a explorarlos. Esta vez no como un espectador horrorizado de su propio reflejo, sino con la mirada analítica del historiador. Buscaba patrones, frases recurrentes, tácticas que le recordaran el modus operandi de Sofía Lombardi. Con el seudónimo de Clio, la musa de la historia comenzó a participar discretamente en algunas conversaciones. No ofrecía soluciones mágicas ni falsas esperanzas de recuperar el dinero perdido. Simplemente compartía, de forma velada y anónima, fragmentos de su propia comprensión del engaño, la importancia de la verificación, las señales de alerta que él había ignorado. Su tono era sereno, empático, el de alguien que había transitado por ese infierno y había logrado salir, aunque maltrecho. Para su sorpresa, sus intervenciones encontraron eco. Otras víctimas, a menudo avergonzadas y aisladas, respondían a Clio, agradeciendo su perspectiva, su ausencia de juicio. Se generaron pequeños hilos de conversación donde se intercambiaban no solo lamentos, sino también estrategias para detectar a los depredadores, para protegerse. Arturo descubrió que su capacidad para escuchar, su formación humanista, le permitían conectar con aquellas almas heridas de una manera que ni él mismo había previsto. No creó una organización formal, ni una red de apoyo con nombre y apellidos. Era algo mucho más sutil, más orgánico, una pequeña comunidad virtual de supervivientes que, gracias a la discreta moderación y a las reflexiones de Clio, encontraban un espacio seguro para hablar, para sanar, para advertir a otros. Arturo dedicaba un par de horas cada tarde a esta labor silenciosa. Leía los testimonios, respondía con cuidado, ofrecía palabras de aliento o análisis razonados.
Esta actividad le proporcionó un nuevo e inesperado propósito. Su sufrimiento no había sido en vano. Podía transformarlo en algo útil, en una pequeña barrera contra la marea de engaños que seguía anegando la red. Aunque el dinero jamás regresó y el rostro real de Sofía Lombardi permaneció en las sombras, Arturo sintió que de alguna manera estaba obteniendo una forma de justicia, una victoria moral sobre aquellos que se lucraban con la vulnerabilidad ajena. Ya no era solo Arturo Benavides, el profesor jubilado y estafado. Era también Clio, el historiador anónimo que, desde su pequeño estudio en Salamanca, tejía hilos de esperanza y prevención en el vasto y a menudo peligroso territorio de Internet. La soledad seguía allí, como una vieja amiga a la que se había acostumbrado, pero ahora estaba matizada por la certeza de no estar solo, de formar parte de una red invisible de resiliencia. Una tarde, mientras contemplaba la puesta de sol desde las ventanas del parador de Salamanca, a donde Clara lo había llevado a merendar, recibió un mensaje privado en la plataforma. Era de una mujer que, gracias a una advertencia de Clio sobre un perfil sospechoso que usaba tácticas muy similares a las de Sofía, había evitado enviar una considerable suma de dinero a un supuesto ingeniero petrolero atrapado en una plataforma en el Mar del Norte. «Gracias, Clio», decía el mensaje. «No sé quién eres, pero hoy me has salvado de cometer el mayor error de mi vida». Arturo sonrió, una sonrisa genuina, profunda. Cerró los ojos un instante, sintiendo el calor del sol poniente en su rostro. La herida seguía allí, pero ya no dolía con la misma intensidad. Se había transformado en una medalla, la medalla de un superviviente que había encontrado la manera de convertir su noche más oscura en una pequeña luz para los demás. Y en la belleza serena de aquel atardecer salmantino, supo que, a pesar de todo, la vida aún merecía la pena ser vivida y luchada. Current part characters 3983, total characters 2770. Los días de Arturo recuperaron un ritmo sereno, aunque diferente al de antes. Seguía con sus paseos por la Salamanca monumental, pero ahora su mirada no solo se perdía en la belleza de la piedra, sino que también observaba con más atención a la gente, a las parejas de ancianos que caminaban cogidas del brazo, a los solitarios que, como él, buscaban un respiro en un banco de la Plaza Mayor. Se preguntaba cuántos de ellos llevarían en su interior historias de desengaño, cuántos habrían sido tentados por sirenas digitales. Su labor como Clio continuaba, discreta pero constante. Se había vuelto hábil en detectar los patrones, las narrativas fraudulentas que se repetían con ligeras variaciones. A veces sentía una punzada de rabia al leer una nueva historia de engaño, una rabia fría y lúcida que canalizaba en advertencias más precisas, en consejos más certeros. Había aprendido a protegerse emocionalmente, a no dejarse arrastrar por cada tragedia individual, aunque la empatía siempre estuviera presente. Clara lo veía más tranquilo, más centrado. Aunque nunca hablaron abiertamente de su actividad online, Arturo la mantenía como un jardín secreto. Ella intuía que su padre había encontrado una forma de dar sentido a su dolor. Las conversaciones telefónicas ya no giraban en torno a su salud o su estado de ánimo, sino sobre los progresos de sus nietos, sobre los libros que estaba leyendo, sobre pequeños proyectos de investigación histórica que había retomado. Manuel, por su parte, seguía siendo el amigo fiel. Las partidas de mus en el casino volvieron a ser una cita casi sagrada. A veces, entre mano y mano, Manuel le lanzaba una mirada inquisitiva. «Te veo mejor, Arturo. Más, tú mismo». Arturo sonreía. «Serán los buenos vinos de la tierra, Manuel. O quizás que uno aprende a valorar lo que tiene». Una primavera, la plataforma cultural donde todo había comenzado para él, y Sofía organizó un pequeño